Mira, la idea de construir un canal en realidad en sí no es una idea polémica en Nicaragua. Es decir, lo que la hizo polémica fue la ley que se aprobó de la concesión canalera y los derechos que esa ley le otorgaba al concesionario, es decir, al que recibía la concesión, que eran demasiado benevolentes, le daban demasiados privilegios, demasiadas facilidades, y eso despertó una oposición fuerte dentro de Nicaragua porque se estaban dando, es decir, los que se oponían prácticamente plantearon que se estaba entregando al país o una parte del país para que esta gente hicieran lo que quisieran. Es decir, como que tenían un cheque en blanco con un trozo del país. Se perdía la soberanía. Entonces, un poco de esto se traslada al marco normativo del proyecto de canal. El marco normativo del proyecto de canal es absolutamente favorable a los intereses de la empresa concesionaria. Empezando porque no establece de manera clara, de manera concreta, no establece la área concesionada. Es decir, se establece que hay una ruta que parte del Caribe y que desemboca en el Pacífico. Una ruta que tiene casi los 300 kilómetros de largo, que tiene una zona de 20 kilómetros de ancho, etc. Pero además, el marco normativo establece que la empresa concesionaria podrá utilizar cualquier parte del territorio nacional que sea necesaria para el desarrollo del canal y los subproyectos. Que el tema de los subproyectos le viene a añadir una parte que es sumamente oscura, ¿verdad? Porque no tenés claridad a dónde, con exactitud, no tenés claridad a dónde van a estar ubicados estos proyectos y sobre todo cuál es la dimensión, cuál es el tamaño de estos subproyectos. En la ley de concesiones se establece que cuando el Estado decide hacer una concesión, esta debe ser clara. Inclusive establece que debe de ser por cuadrícula, es decir, debe ser claramente establecida las dimensiones de la concesión que como Estado te doy y el tiempo por el cual te la doy. La concesión que está haciendo el Estado de Nicaragua, en este caso, no es para nada clara. Lo que sí queda claro que es todo el territorio nacional, ¿verdad? Lo que sí queda claro que establece un proceso de expropiación en donde no hay posibilidad de reclamo, que es con lo que se violenta el derecho humano a la doble instancia. Es decir, vos tenés el derecho de acudir a una autoridad superior para que revisen tu caso. Eso es un derecho universal, es decir, el derecho a la doble instancia. En este caso se establece solamente una instancia, ¿verdad?, la cual fallará en un término muy expedito, y en el caso de la costa caribe lo único que establece es que se mandará a oír, ¿verdad?, a los gobiernos territoriales, a los gobiernos indígenas, ¿verdad? Sin embargo, la autoridad del Gran Canal fallará, habiéndolos escuchado, ¿verdad?, fallará según tenga bien. Es decir, que tampoco es garantía de que van a respetar tu derecho a tu propiedad comunal en el caso de los pueblos indígenas. A mí lo que me parece es que la amenaza mayor que existe es un proceso de desaparición de algunos grupos étnicos y la homogenización cultural. Es decir, para mí lo más fuerte que está planteado como tal es eso. Hay posibilidades de alguna reformulación de alguna etnia, pero la amenaza que yo veo más fuerte en la zona es la desaparición de algunos. Por ejemplo, la ruta del canal está diseñada para atravesar las tierras, los territorios de uno de los grupos étnicos más débiles de la costa caribe, que es los Ramaquí, ¿no?, los Rama, que tienen su sede histórica ha sido Ramaquí, una isla en el Caribe muy cercana a Bluefields, que es la capital del Caribe Sur. Resulta que
el diseño actual del canal desemboca exactamente en el pueblo de Banco Cuctay, que en español significa punta de águila, que es una comunidad indígena, que es la única hablante después de Ramaquí del idioma Rama. Esa es la única comunidad que hay que todavía en su comunidad hablan Rama, además de inglés, porque toda esa zona habla inglés, ¿no? Y esto significa que hay una amenaza a la desaparición de uno de los elementos definitorios de identidad más fuertes, que es la lengua, ¿no? Que estaría amenazando probablemente a esta comunidad. Hay que decir que de la lengua Rama, los últimos estudios lo que indicaban era que teníamos entre 14 y 16 personas que hablaban la lengua, ¿no? Por lo tanto, la desaparición de la lengua estaría probablemente llevando a un proceso de homogenización de esa población muy pequeña y asimilándose a la lengua inglesa, olvidando totalmente su lengua. Sería una lengua más que se perdería en la historia de la humanidad, ¿no? Y que tiene la amenaza de que con ella desaparezca una etnia con su cultura y su forma de ver el mundo, etcétera, diferente, ¿no? Yo, por lo tanto, lo que veo con este proceso es de que la amenaza de desaparición de una etnia son reales. Esta fluctuación de intereses y relaciones de poder en torno al tema del proyecto del canal, con beneficios ganadores y perdedores. Hay una incertidumbre, no solamente la garantía del derecho a la tierra y todos los derechos que subyacen a esto, o que son parte, o que se cimentan sobre el derecho a la tierra, y estas pugnas, conflictos y tensiones, ¿no? Incluso hay actores que han ofrecido mejor pagar las tierras antes que se las expropien, ¿no? Entonces ha habido toda una situación bastante delicada. Le vamos a sumar otro elemento, ¿no? Histórico, político, que es, digamos, algunos territorios, por ejemplo la gente de Nueva Guinea, comunidades cercanas, digamos, son comunidades que ya fueron expulsadas históricamente. Ya son la segunda generación de los despojados y relocalizados. Estamos hablando de la época de los 60, fueron 50, fueron expulsados y fueron a parar ahí. Nuevamente se ven en una situación, pero no con esa perspectiva como la anterior, simplemente con una gran incertidumbre. Y también son actores que en la época de la revolución, unos desaciertos, a pesar de todas las bondades que hubieron en la época de la revolución, o las buenas intenciones, un error que hubo fue el choque de visiones, el no reconocimiento de la interculturalidad hacia el Caribe, por un lado, con el tema de lo que es la autonomía, y por otro lado, la concepción del campesino del centro y sur del país y del norte del país. Ese campesino proletario que no encajaba, un choque de visiones e imaginarios que no calzaba, ¿no? Y eso generó lo que fue el descontento, la violación de derechos humanos y al final la organización de campesinos en grupos armados insurgentes que eran los conocidos contras. Entonces también la zona sur de Nueva Guinea y otras zonas fueron zonas que en momentos tuvieron que tomar sus decisiones y sus opciones y enfrentarse al Estado de Nicaragua, ¿no? Entonces se vuelve también a revivir un poco esa situación, esa tensión, ¿verdad? Es un tema crítico, digamos, esa parte, ¿no? Esos son como, digamos, los presupuestos que giran en torno al proyecto. Porque este proyecto deja demasiadas preguntas y por eso la gente se opone, porque tiene miedo, porque no sabe cómo se va a desarrollar. Es decir, a estas alturas nadie te ha dicho cuál va a ser el proceso de reasentamiento, si hay un plan de reasentamiento. Es decir, sabemos que hay 100.000 personas, más de 100.000 personas que van a ser afectadas, pero nadie tiene idea de dónde es que van a ir a parar estas personas. Lo que hay son especulaciones, pero no sabemos por qué, porque en este caso el gobierno, la autoridad del Gran Canal y la misma empresa no te han dicho cuál es el plan de reasentamiento. Los estudios de impacto ambiental, hasta ahorita lo que ha habido es un estudio de impacto de obras iniciales, un estudio de más de 500 páginas que fue, si no me equivoco, el año pasado, el año 2015, fue presentado a Marena, el Ministerio de Recursos Naturales, y Marena lo ha aprobado el mismo día.
Es decir, ¿qué seriedad hay en eso? Es decir, un estudio que merece, que es de obras iniciales, no estamos hablando el estudio total, o sea, el estudio global de impacto, que merece un estudio profundo, que lo merece por las repercusiones que va a tener, no lo ha tenido, y eso lo percibe la gente. Entonces, la gente ha visto esa falta de seriedad en ese sentido, esa falta de información, lo han resentido, y eso ha generado una gran animadversión y un gran rechazo al proyecto, sobre todo, como te dije, de la población que está sobre la ruta, y ha generado decenas de marchas donde han participado más de 100.000 personas en las marchas que en su mayoría, sobre todo las marchas nacionales, han sido reprimidas. Inclusive la última marcha, la que se iba a desarrollar el 2 de diciembre, fue fuertemente reprimida. De hecho, los campesinos no pudieron llegar a Managua porque los caminos por donde pasaban los camiones que venían llenos de campesinos de las zonas afectadas fueron zanjeados, hicieron zanjas. No sé si lograste ver eso en la televisión, ¿verdad? Por maquinaria de las alcaldías locales, que son del gobierno sandinista, hicieron enormes zanjas para evitar que los camiones pasaran. Yo creo que agotan los canales que se les permite. Y como la institucionalidad del país está en crisis y se duda de esta institucionalidad, no hay canales legales a través de los cuales se puedan hacer estas reclamaciones, y siempre queda entonces como último recurso la protesta pública, la manifestación, y aún así esta expresión, que es un derecho, ¿verdad? Esta expresión pública de protesta y resistencia se ve cercenado ese derecho por la persecución y la violencia con todos los grupos, ¿cómo se le llaman? Los grupos de choque que son organizados por el mismo gobierno.